Hola, buenos días. Acabáis de ver un vídeo donde se distinguen lo que son los cambios físicos y los cambios químicos. En este vídeo vamos a ver las reacciones químicas y vamos a empezar viendo un ejemplo de reacción química. Voy a poner un poco de ácido clorhídrico en este vaso. Hay que tener cuidado de no acercarse a la botella o al vaso, puesto que emite vapores que son bastante irritantes. Así es suficiente. A continuación voy a poner unos gránulos de zinc dentro del vaso con el ácido clorhídrico. Observad cómo reacciona. Hay que tener cierto cuidado y alejarse un poco, puesto que se desprenden vapores de ácido clorhídrico. Observad, se acerca una llama. Se desprende hidrógeno. La reacción química que hay que ver es esta. Tenemos zinc en estado sólido, que era en las piedrecitas grises que habéis visto, y el ácido clorhídrico, que estaba en disolución acuosa, que era el líquido donde ha metido el zinc. Al hacer esto reaccionaba y se veían burbujas. Esas burbujas eran hidrógeno, H2. Y además de eso también se producía ZnCl2, que es cloruro de zinc, que eso estaba disuelto, está en disolución acuosa y no lo llegamos a ver. Lo que sí veíamos claramente era el hidrógeno, que era gaseoso. Es más, en el vídeo el hombre que estaba en el vídeo estaba acercando fuego, una cerilla, y se veía que esa cerilla se avivaba, ¿no? que se producían las pequeñas explosiones. Eso es debido a que el hidrógeno es un gas que es explosivo. Entonces, visto una reacción química, vemos que hay unas sustancias que se convierten en otras. Vemos que el zinc y el ácido clorhídrico, el Zn y el HCl, era lo que teníamos inicialmente, y a eso lo llamamos reactivos. Estas dos sustancias desaparecían y se formaban el ZnCl2 y el H2. Estas sustancias son las que llamamos productos. En una reacción química, como habéis visto en el vídeo anterior, se produce se conserva la masa, es decir, que la masa de reactivos y la masa de productos tiene que ser la misma, y eso es lo que llamamos la ley de Lavoisier. La masa de reactivos coincide con la masa de productos, es decir, lo que tenemos antes de la flecha, los reactivos, tienen que pesar lo mismo que lo que tenemos después de la flecha. ¿Por qué se cumple la ley de Lavoisier? ¿Por qué los reactivos y los productos pesan lo mismo? Bueno, la razón es porque lo que está ocurriendo en las reacciones químicas es que los átomos se están reordenando, se están reorganizando, formando unas nuevas sustancias. Es decir, que en los reactivos tienes el zinc por un lado y luego tienes hidrógeno y cloro formando una sustancia, pero luego este cloro se separa del hidrógeno y se junta con zinc, de tal manera que vamos a tener nuevas sustancias, pero el número de átomos totales que vamos a tener tiene que ser los mismos. Lo vamos a ver aquí. Vamos a dibujar los átomos. Esto es una representación esquemática, es decir, que no es cierto que el zinc sea negro y que el hidrógeno azul y el cloro verde. Realmente los átomos no tienen colores, pero los vamos a poner de estos colores para poder representarlos. Escribimos primero el zinc, que tenemos ahí un átomo de zinc. El ácido clorhídrico HCl pues tiene un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Ahí lo vemos, esto es un ácido clorhídrico. Estos reaccionan y forman cloruro de zinc, que tienes un átomo de zinc y dos de cloro. Pues uno de zinc y dos de cloro, uno negro, dos verdes. Y la molécula de hidrógeno, que son dos de hidrógeno, dos azules. Ahora bien, hemos dicho que los átomos se reordenan y se forman y pasan de formar las moléculas que tenemos al principio a las moléculas que tenemos al final. Pero si contamos en reactivos, aquí vemos que solo tenemos un hidrógeno y aquí tenemos dos hidrógenos, es decir, que ha tenido que aparecer un hidrógeno nuevo. Y si contamos aquí, pasa lo mismo con el cloro. Al final tenemos dos cloros, pero antes de la flecha en reactivos tenemos solo uno de cloro. Es decir, necesitamos más cloro y más hidrógeno. ¿Cómo hacemos eso? Pues metiendo otra molécula más. Ahora, si contamos en reactivos, tenemos un zinc y en productos tenemos también un zinc. En reactivos tenemos uno de hidrógeno, dos de hidrógeno, y en productos tenemos uno de hidrógeno y dos de hidrógeno. En reactivos tenemos un cloro y dos cloros, en productos tenemos un cloro y dos cloros, es decir, que tenemos exactamente los mismos átomos de cada especie en reactivos antes de la flecha y en productos, los que tenemos al final, después de la flecha. Como cada átomo de cada elemento pesa lo mismo, pues entonces es lógico pensar que todos estos 5 átomos juntos van a pesar lo mismo que estos 5 átomos juntos. Como para ajustar la reacción, para asegurar que tengamos el mismo número de átomos en reactivos y productos, hemos tenido que añadir
esta molécula de ácido clorhídrico, pues vamos a poner en esta reacción química, en esta ecuación química, vamos a poner este 2, que significa que hemos necesitado 2 de ácido clorhídrico. Del resto solo no ponemos nada porque solo necesitamos 1. A este 2 que hemos tenido que poner lo llamamos coeficiente estequiométrico. Y este número nos asegura que se cumpla la ley de Lavoisier, que tengamos el mismo número de átomos de cada especie al principio y al final de la reacción. Vamos a ver otro ejemplo con otra reacción diferente. Vamos a llevar a cabo básicamente es mezclar yoduro de potasio, que lo tenemos en el vaso de precipitados de la izquierda, con nitrato de plomo, que lo tenemos en el vaso de precipitados de la derecha. Al mezclar estas dos sustancias se nos va a formar un precipitado de yoduro de plomo. La reacción es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que sería nitrato de plomo más yoduro de potasio para dar yoduro de plomo más nitrato de potasio. Entonces, una vez que ya hemos disuelto estos dos sólidos, los vamos a mezclar y, como veis, acto seguido se nos forma un precipitado amarillo espectacular. Ese precipitado amarillo es precisamente el yoduro de plomo. El yoduro de plomo tiene una coloración amarilla muy característica y es muy insoluble en agua, por lo cual precipita. Ahora os voy a dejar que deleitéis este momento tan bonito de la precipitación del yoduro de plomo. Que hemos dicho, vamos a volver a calentar para dejar que cristalicen poco a poco, porque básicamente lo que acaba de pasar es que hemos echado el líquido caliente en un vaso frío y al enfriarse rápidamente los cristales no han crecido como debían, así que volvemos a calentar nuestra disolución y dejamos que se enfríe. Como veis, al principio los cristales son muy pequeños, pero a medida que va pasando el tiempo los cristales van creciendo. E incluso se van formando cristales en las paredes. Como veis, si agitamos un poco el bote, caen cristales que había soportados en la pared. Una vez que se ha enfriado hasta temperatura ambiente, ¡voilá! Tenéis la lluvia de oro. A continuación vamos a ver esta reacción con la ecuación química. Teníamos dos sustancias que llamamos yoduro de potasio, que es Ki, y nitrato de plomo, que es PbNO3,2, que ambas están en disolución acuosa, eran líquidos transparentes. Lo que pasa es que al juntarlos, al mezclarlos, reaccionaban químicamente y se producían yoduro de plomo, PbI2, que es sólido. Este es el sólido amarillo que veíamos y que al final, después de calentar, aparece como cristalitos amarillos que provocaban la lluvia de oro. Eso es debido a que se forma PbI2. Y luego tenemos nitrato de potasio, KNO3, que sigue en la disolución acuosa y que no somos capaces de verlo. La cuestión está que teníamos dos sustancias transparentes, disoluciones transparentes, y se formaban un sólido que era amarillo. Aquí es donde ese cambio de color y además ese cambio de líquido a sólido sin haber dado realmente energía es lo que nos demuestra que eso al fin y al cabo ha procesado una reacción química. Y es una reacción química porque pasamos estas sustancias y se convierten en estas otras dos sustancias diferentes. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a pintar esta reacción química. Empezamos por el yoduro de potasio, el Ki, que necesitamos uno de potasio y otro de yodo, ahí está dibujado. El nitrato de plomo, que necesitamos un átomo de plomo, y de NO3, que es uno de nitrógeno, 3 de oxígeno, necesitamos dos aniones como ese, dos partes como ese. Tenemos aquí uno de plomo, aquí tenemos NO3 y aquí tenemos también NO3, es decir que en total tenemos uno de plomo, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. Cuando tengamos este número fuera de un paréntesis, podemos verlo como que multiplicamos por 2 todo lo que hay adentro, de tal manera que tenemos uno de plomo y lo que hay dentro del paréntesis por 2, es decir, tenemos 2 de nitrógeno, que es este, y 3 por 2, 6 de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El yoduro de plomo, pues 1 de plomo y 2 de yodo. Ahí lo tenemos. Y el nitrato de potasio, pues 1 de potasio, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Ahí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es contar átomos. Vemos que de plomo aquí tenemos un átomo y aquí el plomo está ajustado, pero si miramos el yodo, por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de yodo en productos, mientras que en reactivo solo tenemos 1, es decir, que necesitamos otro de yodo. Ahora bien, cuando añadimos yodo, no podemos añadir solo un átomo de yodo, tenemos que añadir toda la molécula donde está el yodo, es decir, no podemos poner solo una ahí, tenemos que poner todo ahí, Ki, tenemos que poner todo el yoduro de potasio.
De esta manera, aparte de ahora tener 2 de yodo, también tenemos 2 de potasio. Es verdad que al añadir esto se me ha desajustado aquí el potasio. Bueno, pues entonces aquí tenemos que añadir otro de potasio para tener 2 en reactivos y 2 en productos. Estamos viendo además que teníamos en reactivos 2 de nitrógeno. Al añadir esta otra de nitrato de potasio también tenemos 2 de nitrógeno, y de oxígeno, que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí también tenemos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Es decir, tenemos el mismo de números de átomos en reactivos y productos. Para hacer esto hemos tenido que poner un 2 en el yodo de potasio y un 2 en el nitrato de potasio. De tal manera que estos serían los coeficientes estequiométricos de esta reacción química. Aquí estaría dibujada la reacción química de la lluvia de oro que acabamos de ver. Para consolidar todo esto vamos a hacer este problema que nos dice: calcula, teniendo esta reacción química, que es la primera que hemos visto, dice: calcula la masa de ácido clorhídrico que reacciona con 65 gramos de zinc, sabiendo que se forman 136 gramos de cloruro de zinc, que es ZnCl2, y 2 gramos de hidrógeno. Es decir, ponemos primero la reacción química. Vemos que en reactivos ponemos los datos, tenemos 65 gramos de zinc. De ácido clorhídrico no sabemos, es lo que tenemos que hallar. De cloruro de zinc, 136 gramos. Y de hidrógeno, 2 gramos. La ley de Lavoisier nos dice que los reactivos que pesan 65 gramos de zinc y no sabemos del clorhídrico, es decir, pesan 65 más X, siendo X lo que pesa el ácido clorhídrico, esto es lo que pesan los reactivos tienen que pesar lo mismo que los productos. ¿Y cuánto pesan los productos? Pues 136 más 2, 138 gramos. La ley de Lavoisier nos dice que este número, que nos quede 65 más lo que pese el ácido clorhídrico, tiene que ser lo mismo que pese todos los productos, que sabemos que pesan 138 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto pesa el ácido clorhídrico? Pues si 65 más lo que pesa el clorhídrico tiene que ser 138, lo que pesa el clorhídrico tiene que ser 138 menos 65, 73 gramos de clorhídrico. Por lo tanto, ya está resuelto. Sabemos que 65 gramos de zinc tienen que reaccionar con 73 gramos de ácido clorhídrico para formar todo esto. Estos problemas de Lavoisier realmente son muy sencillos. Simplemente tenemos que decir que lo que está antes de la flecha, las sustancias que tenemos inicialmente, que son los reactivos, tienen que pesar lo mismo que las sustancias que tenemos después de la flecha, es decir, los productos. Con esto ya podemos hacer las actividades de la tarea. Por lo tanto, ya me despido. Cualquier duda me las podéis preguntar por Google Classroom. Así que un saludo, adiós.